Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elisa Nieto Fonseca y presento el tema de metodología del derecho. Conceptualización de la metodología jurídica. Es notorio que la voz metodología se compone de dos elementos, método y logos. Logos cabe señalar que indica tratado, en cierto sentido, saber y razón. Un método es un camino para alcanzar un fin propuesto como tal, es decir, para lograr una meta. Suele afirmarse que el método es un orden manifestado en un conjunto de reglas que se contraponen al desorden y al azar. El método debe de ser adecuado a la meta que procura alcanzar, pero a su vez, por sus reglas puede obtener otros resultados que no se habían precisado. El método es un soporte de gran valor para evitar extravíos, tropiezos y caídas. El método reflexiona sobre el sendero y lo afirma. Metodología de la investigación en el iusnaturalismo. El iusnaturalismo ha sido la teoría jurídica que ha denominado el pensamiento jurídico desde el mundo clásico hasta ser en muchos ordenamientos. A finales del siglo XIX, sustituido por la doctrina del positivismo jurídico. Aunque desplazado por el sistema positivo, el modelo iusnaturalista, sus concepciones sobre el derecho natural y la importancia de la moral en el concepto de derecho, siempre se mantuvo presente en las discusiones jurídicas, presentándose a menudo como contrapunto crítico a la doctrina positivista y como objeto de la filosofía del derecho. Además, hoy en día resulta evidente la crisis que viene sufriendo el sistema positivista, principalmente después de la segunda mitad del siglo XX. Pero, ¿qué es el neoconstitucionalismo? El neoconstitucionalismo, también llamado constitucionalismo contemporáneo, es una doctrina del derecho que sitúa la Constitución en el centro del sistema jurídico e interpreta la ley sobre la base de los derechos fundamentales. Metodología de la investigación en el historicismo jurídico. Se consagra a estudiar el derecho, que es el porqué de su existencia y de sus diversas modalidades, a través de los tiempos y a lo largo de las naciones, considerándolo como condicionado al clima, a la geografía y a otros factores similares, o bien como producto del espíritu objetivo o del espíritu del pueblo. En la historia de las doctrinas se da este nombre al movimiento intelectual que se configuró en Europa a finales del siglo XXVIII y primer tercio del siglo XIX, en parte como reacción al racionalismo de la Revolución Francesa y en parte como manifestación del romanticismo de la época. Es una denominación muy general que tiene como raíz propia la de sustentar que el fundamento y razón de ser de las ideas e instituciones está determinado por el pasado, negándose la fijeza de las formaciones actuales o considerándoselas como eslabón de un proceso anterior. Son tres sus aspectos esenciales. Inciso A: el historicismo filosófico, representado por Schelling y Hegel. Inciso B: el historicismo político, también llamado teocrático o filosofía de la Restauración. Tiene como representantes principales a Joseph de Maistre de 1754 a 1821, a Louis de Bonald de 1754 a 1840, a de Haller de 1768 a 1854, a Juan Donoso Cortés de 1809 a 1853 y por último a Adam Müller, y consistió en la afirmación de una posición teologizante de tinte católico, exaltando la monarquía como institución de origen divino.
Inciso C. El historicismo jurídico, más comúnmente conocido con el nombre de Escuela Histórica del Derecho, que ve en el pasado histórico de la nación, en el espíritu popular y en la costumbre, la fuente de todo derecho, por lo que ha sido calificado de romanticismo jurídico. Son sus figuras centrales los jurisconsultos germanos Gustavo Hugo de 1768 a 1834, Federico Carlos de Savigny de 1779 a 1861 y Jorge Federico de 1778 a 1846. La segunda gran corriente de pensamiento del siglo XIX, que como el positivismo afectó a un amplio espectro de la producción filosófica de la centuria, es el historicismo. Metodología de la investigación en la Escuela de Viena. Los principales postulados científicos de los autores más destacados del llamado Círculo de Viena cuentan que muchas investigaciones realizadas por trabajadores sociales se adhieren a un modelo hipotético deductivo en la investigación-intervención. A pesar de que la manera de hacer ciencia propuesta por esos autores fue ampliamente superada, debido, entre otros motivos, a las críticas realizadas a estos postulados por Karl Popper, Habermas y otros, el método comentado aún hegemoniza algunos procesos de prácticas escolares y profesionales en trabajo social.